Bueno, vamos a ver entonces el motor de corriente continua, entendiendo que estamos hablando de lo que se llama la máquina de corriente continua. Máquina de corriente continua es la máquina, valga la redundancia, que se utiliza a nivel industrial desde hace ya muchos años con alimentación en corriente continua. Puede funcionar tanto como motor como generador. Igual que lo que habíamos visto para las máquinas de corriente alterna, sucede exactamente lo mismo, tanto como motor como generador. Hay muchas veces que esta máquina se utiliza acoplada con un motor trifásico a modo de generador. Es decir, el motor trifásico se alimenta desde la red eléctrica alterna, tiene acoplado en el eje una máquina de corriente continua y con la máquina de corriente continua lo que producimos en su salida es corriente continua. ¿Vale? Otras muchas veces se ha estado utilizando y se ha utilizado mucho durante muchos años como motor, porque tiene una cualidad que habíamos comentado ya con el motor de corriente alterna que el motor de corriente alterna no tiene, que es la capacidad de regular la velocidad con cierta facilidad. Para regular la velocidad de un motor de corriente continua no tengo más que ponerle un reostato y poniéndole un reostato en serie ya automáticamente se regula. Yo voy quitando resistencia, va aumentando la velocidad, voy metiendo resistencia en serie y la velocidad disminuye. ¿Vale? Por eso se utilizó durante mucho tiempo. Desde que han irrumpido la electrónica de potencia, ya desde hace unos cuantos años, poniendo como elemento de control principal los variadores de frecuencia, pues el motor de corriente alterna automáticamente puede regular su velocidad y está desbancando o ha desbancado prácticamente en aplicaciones industriales a este motor de corriente continua. Han aparecido otros motores de corriente continua que son los servomotores, muy utilizados en robótica, es otro tipo de máquina ya ligeramente distinta, y los motores paso a paso, que también se utilizan mucho en robótica, pero bueno, no nos aparecen en la programación, no son objeto de un poco del curso que tenemos entre manos. Bueno, entonces nos centraremos en este. Es una máquina ya un poco más complicada constructivamente que el motor trifásico, tiene más cosas. Así todo todavía es bastante sencilla, no es que sea mucho más que el motor de corriente continua. Físicamente, en un corte sería algo así. Esta figura no la tenéis en el libro, pero bueno, la vemos aquí. ¿Vale? La parte del estator es diferente. La parte del estator vamos a ver ahora con un corte, una figura más teórica cómo sería. La parte del rotor es muy parecida al rotor bobinado de un motor de alterna, pero con algo que le hace característico, que es esa parte que tenéis a la derecha en la figura, que es lo que llama el colector. Ese colector, que es el colector de del gas son cada una de esas plaquitas metálicas que lleva, ese tambor lleno de plaquitas metálicas, es lo que sirve para hacer la conexión eléctrica de lo que son la parte externa, las bornas externas, con el devanado inducido, el devanado del rotor. ¿Vale? La manera que tenemos de hacerlo es a través de este colector de del gas que tenemos ahí. ¿Vale? Es un cilindro con unas plaquitas que entre sí están aisladas. Luego tiene las escobillas, que es esta otra parte que tenéis aquí. Estas son las escobillas, que son las que están haciendo contacto y me permiten sacar la conexión hacia afuera, ¿vale? La conexión eléctrica. Las máquinas, lo más normal es que os vais a encontrar que van a tener 4 bornes. 2 bornes para las conexiones del devanado inductor, que es el del estator, el de la parte fija de la máquina, y otros 2 bornes para el devanado inducido, que es el de la parte móvil de la máquina, el del rotor. ¿Vale? Tendréis un total de 4 bornes. Eso hace que no va a tener confusión posible con un motor trifásico de corriente alterna que tiene 6. Ya aquí no hay confusión posible, ¿vale? O es difícil la confusión. A veces en algunos formatos os vais a ver que no tienen las aletas que tienen por el exterior el motor de inducción. Pues hay que sí las tienen, ¿eh? Depende ya de las condiciones de refrigeración. Pues hay que están abiertos, tienen orificios de ventilación, tienen un ventilador dentro. El ventilador, en vez de ventilar desde fuera como hacía el motor trifásico, los hay que ventilan hacia adentro. Meten el aire por dentro del motor, lo hacen pasar por todo el entrehierro
Es un factor negativo en contra de la máquina porque va a obligar a hacer más mantenimiento, se va a ensuciar. Pero bueno, como ya el colector de delgas y las escobillas nos van a llevar un mantenimiento mayor, pues bueno, tampoco es tan relevante. Respecto a la parte mecánica, los cojinetes y demás, muy similar. El otro lleva 2 cojinetes que me aguantan el eje por los 2 extremos y sin más. Vale, esa es la pinta que tendría físicamente el motor. Luego, desde el punto de vista eléctrico de los devanados, pues hay alguna diferencia. Ya no tengo el devanado repartido por toda la circunferencia del estator, sino que lo tengo concentrado en 2 bobinas, ¿no? En 2 polos. Luego tengo otras 2 bobinas más pequeñas que son para evitar el cosido magnético, para que pueda arrancar, porque claro, aquí estamos hablando ya de un campo magnético que es fijo, no es un campo magnético variable con la máquina de alterna. Aquí tengo un polo norte y un polo sur que van a estar siempre en esa posición. Vale, ahí os dibuja las escobillas de contacto con el colector de delgas y demás. Vale. Por eso veis que es ligeramente diferente. Esto es nada más la forma que tiene. Al motor, por ejemplo, si desarmáis una lavadora, un electrodoméstico pequeño, que vais a ver en la parte del estator sobre todo 2 bobinas, ¿no? 2 rectángulos entre comillas, 2 grupos de cables y tiras muy diferenciados del resto. No es ese devanado de un motor de alterna que va repartido las bobinas por toda la circunferencia, ¿no? Eso lo distingue también visualmente bastante, si tenéis una máquina de este tipo desarmada. Bueno, desde el punto de vista simbólico, así es como se representa, ¿vale? Se representan en este caso los 2 devanados. El devanado inducido, la parte del rotor, se representa por el círculo con la M de motor, el símbolo del motor y el símbolo de corriente continua, ¿vale? En el de corriente alterna, si recordáis, lo que dibujábamos era el círculo solamente, la M de motor y aquí el símbolo de alterna, ¿no? Y le añadíamos, si era trifásico, el 3 ahí delante. Cuando lo tenía en una conexión fija, el símbolo normalmente era este de aquí, ¿vale? Y cuando lo tenía en una conexión donde sacaba los 6 bornes, pues bueno, sacábamos los 6 bornes desde ahí, ¿vale? Y el de rotor bobinado, igual, pero represento los 2 círculos. Vale, el de rotor bobinado representa los 2 círculos. Este sería el motor de inducción de tipo rotor bobinado. Cierra por favor la puerta que estaba cerrada. Vale, este iría hasta aquí y saco la fase del inducido, la parte del inducido la saco desde dentro. Vale, este sería el de rotor bobinado y el de inducción. Bueno, los he dibujado simplemente para que por comparación veáis la diferencia de cómo dibujábamos el de alterna y cómo dibujamos este. Sobre todo la diferencia principal está aquí en el símbolo y en el hecho de que dibujo siempre los 2 devanados. ¿Vale? El devanado inductor se dibuja con el símbolo de la bobina y el devanado inducido por el círculo con la M y el símbolo de corriente continua. ¿Vale? Tengo polaridad, tengo un más y tengo un menos en cada uno de los 2 devanados. Y bueno, esa relación de polaridades, pues como podemos prever, va a tener influencia en el funcionamiento también. Os dice ahí, para empezar, algunos motivos, ¿no? Algunas características de este motor. Fácil conexionado, bajo coste y mantenimiento de los motores de corriente alterna con rotor en jaula de ardilla. Ha relegado a estos motores a aplicaciones muy concretas, ¿no? Eso es lo que os decía cuando explicábamos el motor trifásico, que al final han desplazado un poco a este motor que tuvo mucha importancia en un pasado. Para aplicaciones como robótica, posicionamiento, aún se continúan utilizando. En robótica se utiliza mucho la corriente continua en los motores, porque nos dice que cuando tenemos máquinas de gran potencia, lo normal es que sean de corriente alterna. Bueno, en general sus características que os decía, pues son más costosos, tienen más mantenimiento. El conexionado es igual de fácil, el conexionado sí que no tiene problema.
Bueno, os dice que el estudio de este tipo de máquinas escapa de los objetivos del curso, pero bueno, en segundo tenéis un módulo que es máquinas, donde os darán alguna pincelada más sobre el motor. Lo que nos interesa desde el punto de vista de los automatismos, como siempre, que sepáis conectarlo. La idea es que lleguéis a una industria y si tenéis este tipo de máquina, podáis con cierta garantía hacer una conexión y que esté bien hecha, ¿vale? Sería el objetivo fundamental. Dentro de las realizaciones que tenemos en el curso, el montaje es una de ellas, es importante. Y también para el mantenimiento, que es exactamente igual, ¿no? Tenemos, según cómo se conecten, 4 tipos de máquinas, ¿vale? Podemos hablar de que tenemos una máquina serie, una máquina shunt o derivación, una máquina compuesta, que es la que se llama tampon, y máquina de excitación independiente. La clave de ese tipo de máquinas está en cómo conecto el devanado inductor y el devanado inducido, ¿vale? La primera máquina, la que tenéis de tipo serie, bueno, lo que hago es poner los dos devanados en serie. El propio nombre ya me lo está diciendo. La numeración de los bornes, en este caso las letras que utilizo para denotar los bornes, son AB, que siempre serán las del inductor, las del inducido, perdón, y FE o F para el inductor. ¿Vale? Si veis que la máquina tiene AB, E, F, es una máquina de tipo serie. No quiere decir que cualquier motor se pueda conectar de las dos maneras. Normalmente se fabrica para conectarse de una de esas 4 maneras. Por eso cambia las letras que utilizamos, para que no haya duda. Luego tengo la máquina shunt o derivación, que se ponen en paralelo los dos devanados. En este caso, las letras que utilizamos para el devanado inductor serían CD, ¿vale? Luego tengo la máquina compound, que tiene 3 devanados, tiene 2 devanados inductores y un inducido, o podríamos decir que tiene el devanado inductor dividido en 2, en este caso tendríamos 6 bornes, y se podría llegar a ver algún tipo de confusión, pero la pinta que tiene el motor y las letras que utilizo pues no dejan lugar a duda que no tiene nada que ver con la VW del otro motor, ¿no? Serían CD para el devanado que voy a poner en derivación y F para el devanado que voy a poner en serie, exactamente igual que nombramos cuando es un motor serie o cuando es un motor shunt, ¿no? Derivación. Y luego tendría un cuarto tipo que es cuando la alimentación es independiente, es decir, alimento desde una fuente de continua el devanado inductor y desde otra fuente distinta el devanado inducido. Que sería que llamamos de excitación independiente. En este caso las letras pasarían a ser JK. Aquí lo que hay que recordar es las letras que se corresponden con cada tipo de devanado y cada tipo de conexión. Si veo que son F, va a ser una conexión serie. Si son CD, conexión derivación. Que tengo las dos, CD y F, pues va a ser un motor de tipo compo. Y si las letras son JK, la alimentación va a ser independiente de las dos. Respecto a la caja de bornes, pues vamos a encontrar con algo como eso de ahí. En el caso de la conexión serie, pues ya en la propia caja se ponen en serie, ¿no? Igual que en la máquina shunt o derivación, en la propia caja hago la derivación. Podría hacerse así con una conexión o con plaquitas o cualquier sistema que me conecte eléctricamente los bornes que tienen que estar conectados. La máquina serie lo que hago es alimentar por la A y por la E y unir entre sí el terminal B con el terminal F. En la máquina shunt, la A va con la C y la B va con la D. Fijaros que se corresponden con este esquema que tenemos aquí arriba. A con C, B con D. La B va conectada con la F, ¿vale? Igual que están aquí. Y luego en la máquina independiente, pues lógicamente pues llega una alimentación A y B y otra alimentación a JK. Bueno, el reglamento, igual que me da una tabla de intensidades máximas para un arranque de un motor de corriente alterna, me lo da lo mismo para el motor de corriente continua. Las relaciones de intensidad máxima respecto a la nominal son las que tenéis ahí en la tabla. 2,5 cuando estoy entre 0,75 y 1,5 kilovatios, entre 1,5 y 5 sería 2 y para más de 5, 1,5. Las corrientes en el arranque de estos motores de todas maneras son un poquito más pequeñas que en el caso de los motores de corriente alterna. Bueno,
Y nos recuerdo una vez más, las aplicaciones industriales de este tipo de máquinas hoy en día son residuales. La mayor parte de industrias lo han ido sustituyendo por motores de corriente alterna, ¿vale? Que son más económicos y más fáciles de mantener. De todas maneras, puede que os encontréis con ese tipo de motores. En cuanto abro una caja de bornes y veo AB o CD o ese tipo de letras, ojo que estamos en el campo de la corriente continua. Bueno, vais a ver que va a haber sus cuadros con corriente continua en la parte de fuerza. Bueno, va a haber más cosas que solo los bornes para saber que tengo un motor de corriente continua. Bueno, conexión, motor de serie, con un reostato para regular, en este caso, el arranque. Con un reostato en serie a su vez con los dos devanados, puedo hacer un arranque suave de ese motor. Es uno de los tipos de arranque de los que disponemos en este motor. Tengo variadores también de corriente continua, para motores de corriente continua, ¿vale? También se utilizan los arrancadores de corriente continua electrónicos. Este sería el método tradicional. Una resistencia que está construida en forma circular y a medida que voy girando voy reduciendo, lo que sería un reostato. Una primera opción. El arranque en el caso de un motor de derivación. Pues nada, se pone el reostato en serie con el devanado inducido, con la parte del rotor. El devanado inductor va directo al positivo negativo de la alimentación. La inversión de giro es tan sencilla como invertir la polaridad. Si quiero que el motor gire en sentido contrario, pues cambio el positivo y el negativo. Donde tenía el polo norte tengo el sur y donde tenía el sur tengo el norte en la excitación de la máquina. Sin más. Sí, es tan sencillo como invertir la polaridad. ¿El qué? El reostato este lo utilizamos, en este caso el que nos pone el libro aquí, para el arranque. Es una manera de meterle menos tensión, porque al final lo que estamos metiendo es una resistencia en serie. Cuando tengo una asociación serie de resistencias, la tensión se reparte, con lo cual no va a llegar al inductor toda la tensión que tiene que llegar. Eso va a hacer que el motor arranque con mayor suavidad. Es lo que se pretende aquí. ¿Vale? Es para limitar, según el reglamento de baja tensión, las corrientes de arranque a los valores o a esa relación que me da ahí. ¿Vale? Es por lo que os pone el reostato. Esto es como tradicionalmente se hacía. De todas maneras, ya os digo, es difícil ya ver motores de este tipo, pero bueno, no quita que en instalaciones antiguas os los vayáis a topar. Pero bueno, es una dinamo. Ah, dices en el arranque. Este motor tiene un devanado, ese devanado que teníais para evitar eso, para que no haga falta hacer eso. Si no llevas ese devanado, sí que quiere iniciarle el recorrido, porque te queda quieto. Como el campo magnético es fijo, te queda el rotor clavado. No, 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 no. No es el reostat. En este caso es un dispositivo, lo que va a tener el operario es una maneta giratoria, un pomo que va girando y le va dando la. Fijaros que en este caso, para la inversión de giro, lo que nos está indicando la figura es que invierte solamente el inducido. Invierte solamente el inducido. El inductor no lo invierte. Porque si invierto los dos, el motor sigue girando en el mismo sentido. Al final se trata de invertir aquí la polaridad de un devanado respecto al otro. Vale. Sigo alimentando en el mismo sentido el devanado inductor, pero cambio la polaridad en el inducido.
Y bueno, os lo representa en la caja de bornes como sería para esas tres conexiones, ¿no? Para el serie, para la subno-derivación y para la independiente. Que al final es cruzar los dos bornes que tenía inicialmente. Y bueno, con un conmutador rotativo, como podría hacerse, conmutador que me cambia la conexión del positivo y el negativo. Tampoco tiene más misterio. Tenéis como siempre ahí en el libro el vocabulario en inglés, ¿no? De todas esas hay una palabra que sí os va a salir mucho, porque se utiliza también en español en ocasiones, depende del fabricante. La palabra torque para el par motor se utiliza, no os lo había comentado cuando vimos el otro motor, pero sí que la vais a encontrar por ahí. Quizás más a lo mejor en América que aquí en Europa, pero depende del fabricante, la palabra torque sí que se utiliza, ¿vale? Para el par. Estrella triángulo, tal cual se traduce por star, que es estrella, y el triángulo se traduce como delta, ¿no? Porque al final el triángulo, la letra griega delta mayúscula. ACDC, corriente alterna, corriente continua, que sí ya lo conocemos. El inductor, inducer, inducido, induced. La caja de bornes. Vale, otros son iguales, ¿no? Rotor, stator. Stator es igual sin la E. Motor es una palabra que viene también pues, común con el inglés. Vale. Bueno, eso como siempre es útil que suene. Es útil sobre todo el inglés, os digo, porque sí que es muy común que os encontréis manuales en inglés y catálogos en inglés. A veces cuando vais a ver ciertos fabricantes, pues a lo mejor no hay la versión en español, porque hay máquinas a lo mejor que el proveedor que tienen para esa máquina, al haber venido la máquina de fuera, pues el proveedor es de fuera también y no vais a encontrar en español. Entonces conviene al menos que me suenen las palabras, ¿no? Ya que no. Y eso sería la parte a nivel de los contenidos teóricos, lo último de esta primera mitad del tema. Vamos a hacer una revisión ya final a todas las preguntas que hay aquí, las que habíamos contestado y la que no. Y pasamos a otra cosa. Venga, hacemos una revisión rápida de las preguntas de test. Indica cuáles de estos motores son de corriente alterna y me da 4 opciones. Motor Shunt, motor monofásico de inducción, motor trifásico con rotor bovenado, motor con excitación independiente. Bueno, estos dos los acabamos de ver ahora mismo. Este es un motor de corriente continua y este es un motor de corriente continua. Mientras que el motor monofásico de inducción y el motor trifásico con rotor bobinado son los que vimos al principio del tema, ¿no? Estos dos sí que son de corriente alterna. Entonces la respuesta en este caso, los dos que son de corriente alterna son estos dos de aquí, el B y el C. La segunda, otra también muy sencilla que hemos comentado en más de una ocasión, ¿qué se produce en el momento del arranque de un motor eléctrico? Y me da 4 opciones, una sobretensión, una sobrecorriente, un bloqueo del eje, una sobreexcitación. ¿Cuál creéis que es? Que la haremos repetida hasta la saciedad. Será una sobrecorriente. Una característica de los motores que vimos de corriente alterna es que en el momento en el que yo lo arranco, habíamos visto que el devanado se comporta como un hilo de corriente, vamos, un hilo con una resistencia puramente óhmica, porque está parado,
A medida que va empezando a girar, sí que va a empezar a aparecer una reactancia inductiva propia de la bobina, que bueno, ya la tiene también, aunque esté motor parado, pero el efecto de la velocidad, eso a la tutora. Gracias. El efecto de la velocidad va incrementando esa reactancia inductiva y el motor ya se va reduciendo esa punta de intensidad, no se va estabilizando en su funcionamiento. Pero en el momento inicial que lo arranco, ya habíamos visto que podía tener 6 a 7 veces la intensidad nominal. Entonces aquí, sin dudar, deberéis también de poner, si os pregunto esto en el examen, una sobrecorriente. Sobrecorriente, que es sinónimo de sobreintensidad. Vale. La número 3. ¿Cuál es la denominación de Bornes en un motor trifásico de inducción? Denominación en un motor trifásico de inducción. Aquí tenemos varias opciones, no hay solo una correcta. La D es una de ellas, y esta es una de las correctas. Esto es lo que tenemos en el caso del motor de jaula de ardilla. ¿Vale? Tenemos esa denominación. Y la B también, la B la tenemos en otro tipo de motor que es muy similar, que es el motor trifásico de corriente alterna, el de rotor bobinado que llamamos. También le llamamos motor de anillos. ¿Vale? Cambia ahí ligeramente. KLM sería en este caso las bornes de la parte inducida. Aquí de todas maneras nos faltaría el U2, V2, W2. Vale. Lo he puesto como verdadera porque, bueno, si lo tengo conectado ya con la conexión estrella-triángulo, la que sea, realmente voy a alimentar solo por los unos, ¿no? Pero bueno, realmente en ese tendría 6 bornes. 6 bornes para la parte del estator y otros 3, total 9. Otros 3 para la parte inducida, en total 9 bornes tendría. Si vamos estrictos, pues solamente esta, ¿no? Esta de aquí sería, si completo con los doses, ¿no? Con las salidas del devanado. Salía aquí en el libro. Pero bueno, lo normal que es que como esté con las placas ya puestas, pues. Vale, ese sería el caso del rotor bobinado. Bueno, la número 4 la habíamos hecho el otro día. Nos preguntaba si tengo un motor 230/400 que se conecta a una red de 400, ¿cómo debe conectarse? Decíamos que la tensión del motor siempre es la más pequeña de las dos cifras que es la de tensión, 230. Si lo que tengo es una red de 400 voltios, que tengo que entender siempre cuando me hablan de tensión de red, tensión compuesta, si solo me dan una cifra, no puedo conectarlo en triángulo porque le metería 400 a cada devanado y lo quemo, pues tendría que ponerlo en estrella, ¿no? No tengo más remedio. El 5, un arranque manual con un conmutador estrella triángulo. ¿Cómo tienen que estar las chapas puente de la caja de bornes? Un arranque estrella triángulo. En estrella, en triángulo, retiradas, conectadas a la toma de tierra. Está haciendo referencia a las plaquitas que yo pongo entre los bornes, ¿no? De la alimentación del motor. Si quiero hacer un arranque estrella triángulo, ¿cómo tienen que estar las placas? ¿Quiénes dicen la primera opción, la de estrella? Venga, levantad la mano. Dice un arranque manual con un conmutador estrella triángulo. Es decir, tengo el conmutador que manualmente le voy a hacer el estrella triángulo. ¿Cómo tienen que estar las chapas puente de la caja de bornes?
y me dan 4 opciones. ¿Quiénes estáis por la A? 1. Por la B. Arranca estrella triángulo, este primero lo voy a poner en estrella y luego en triángulo finalmente. La pregunta es cómo tienen que estar las chapas. Bueno, hay uno que va por la A, por la B en triángulo, uno solo. Retiradas. Nadie dice que retiradas. Conectadas a la toma de tierra. Bueno, esto me hace pensar que no habéis mirado absolutamente nada del tema, porque tendría que estar muy claro que es retiradas. Si tengo que hacer la conexión este de triángulo externamente, en este caso un conmutador, no puedo ponerle placas. Tengo que quitarlas. ¿Vale? Si las dejo, pues no voy a conmutar nada, va a estar conectado en la manera en la que yo lo ponga ahí. Bueno, si lo tengo en estrella, cuando le meta la otra le voy a hacer un corto. Todo esto que estamos viendo conviene que el día que lo veamos le peguéis una lectura. Estoy planteándome ya el otro día con una conversación con un compañero haceros leer en clase. Antes se hacía y se hacía con cierta frecuencia, para que al menos obligaros a leerlo. Sí, yo lo hacía mucho cuando daba las clases de electrotecnia, pero con este módulo dejé de hacerlo y me parece que lo voy a retomar porque es que no leéis ni el título del libro. Eso, mandar resúmenes, otro tipo de trabajos. Esto conviene que después de oír la explicación en clase, ese mismo día le peguéis una lectura. Si además vamos viendo las cosas de muy poco, tampoco hay que meterse un atracón de... Es leerlo e intentar entender, sobre todo aprenderse los nombres de las cosas, aprenderse los esquemas de conexión de las cosas, que me pone el libro también, y luego entender con la lectura lo que me está diciendo. Pregunta número 6. ¿Qué ocurre si un motor trifásico funciona en 2 fases? Y me da 4 opciones. Se produce una sobrecarga, poniendo en peligro los devanados de la máquina. Se produce una sobretensión, que quemaría el motor de forma irremediable. C. No ocurre nada. Y D. El motor va más lento. No, el motor va a la misma velocidad, más o menos. Intenta ir a la misma velocidad. Porque el campo magnético giratorio, el que me queda cuando quito una fase, sigue yendo a la misma velocidad. Es la primera, sobrecarga, que es lo mismo que sobrecorriente. Se produce una sobrecarga poniendo en peligro los devanados de la máquina. Lo que ocurre es que los otros 2 devanados, para intentar mantener el giro, van a absorber más corriente. Y voy a tener una sobrecarga en el motor. Vale. Claro, de las 3 fases pierdo una y me quedo con 2. Por eso ponemos un relé térmico. Habíamos visto que el térmico, la función que tenía, era proteger, entre otras cosas, de que el motor se quede a 2 fases y por lo que sea pierde uno de los 3 cables, el térmico va a disparar, va a detectar esa sobrecorriente y va a disparar. Vale, sobretensión en este caso no se produce ningún tipo de sobretensión y el motor va a la misma velocidad. El sonido no es lo más característico que ya habréis oído aquí en el taller. Alguien cuando conectáis más el motor, enseguida veis que el motor vibra. Es el efecto muy claro porque le estoy aplicando par de giros solamente en dos tercios de toda la circunferencia, es decir, en 240 grados en vez de los 360, y ya no lo estoy empujando uniformemente en toda la circunferencia, por eso vibra, porque el empuje no es uniforme. Y además el ruido que hace, ¿no?
vibra mecánicamente y hace ruido. La número 7. La inversión del sentido de giro de un motor trifásico de inducción se realiza A. Alimentándolo con menor tensión. B. Poniendo un rheostato en serie a una de las fases. C. Permutando las 3 fases de alimentación. Y D. Permutando 2 de las fases de alimentación. Estamos lo que veíamos la semana pasada del motor de inducción. Cuando invertíamos el sentido de giro, hacíamos una cosa muy concreta, ¿no? Lo podemos hacer con un conmutador manual, como me pone aquí el libro, o mediante contactores, como veremos en la segunda parte del tema. Lo que hacíamos de todas formas, ¿cuál era de esas 4? Permutando 2 de las fases de alimentación. Me da igual cuáles sean, pueden ser la 1 y la 2 y la 3, o la 3 y la 1. Solo tengo que cambiar 2. Si hago 2 cambios, vuelvo a la situación inicial, al giro inicial. Permutar es lo mismo que cambiar el orden. Permutar es que las saco y las pongo al revés. Cambio el orden de conexión. La 8. ¿Qué sucede si el par resistente es más elevado que el par motor en el instante del arranque? También lo vimos la semana pasada. Arranco el motor, pero tengo una máquina que le está pidiendo más fuerza al motor de la que el motor puede hacer. ¿Qué es lo que pasa? El motor arranca, pero se para al conseguir la velocidad nominal. El motor no arranca, el motor arranca con mucha dificultad, pero acaba funcionando con normalidad. El motor va a menos revoluciones de las normales. Esta es bien sencilla, el motor no arranca directamente. Si le estoy pidiendo más fuerza, era el caso, si recordáis cuando dibujábamos la gráfica, cuando poníamos la gráfica del par, que era algo así, este era el par motor, y dibujábamos el par resistente, ¿no? Si yo tengo un par resistente así, decíamos que arrancaba y quedaba funcionando en este punto de aquí. Iba recorriendo todas las velocidades hasta estabilizarse cuando los dos se igualan. Pero ¿qué pasa si el par resistente es algo así? El par resistente en el momento del arranque es más alto que el par motor en el arranque. Pues que no puede arrancar, no tiene fuerza para mover siquiera esa carga. Como no tiene fuerza, pues no arranca, se queda parado. El térmico que tengo en el motor debería de disparar, claro, si no puede con ello. Si dejo el motor conectado con el rotor trabado porque no puede con él, el motor se acaba quemando. Porque la reacción del motor es absorber más intensidad para intentar mover lo que tiene que mover. Si estando en marcha un motor Shunt se le desconecta el devanado de excitación, ¿qué ocurre? Tenemos un motor Shunt, que era el motor que llamábamos derivación. Ahí. Quito este devanado de aquí. En este caso quitaríamos este, lo desconecto. Me quedo solo con la conexión de la parte móvil. ¿Qué creéis que puede ocurrir? Me da opciones. Se para, se embala, se quema, gira más lento. Embalar es que acelera, que empieza a girar a más velocidad.
Tened en cuenta que el inductor tiene la finalidad de hacer que gire, es realmente el que origina el giro. Yo estoy dudando entre dos, no lo tengo muy claro, ¿eh? Yo creo que o se quema o se para, o ambas cosas. Se para y en el momento que se produce esa desconexión, probablemente tenga algún tipo de sobrecorriente que va a hacer que igual hay un recalentón más alto de la cuenta. Vamos a ver si nos lo pone el libro por aquí. Yo creo que finalmente se va a parar porque si quitas uno de los devanados, dejas de tener el principio de funcionamiento de ese motor. No, el que tiene la carga mecánica es el inducido, es el que tiene el eje. ¿En dónde lo pone? El caso del motor serie es el que se puede embalar, me está diciendo. Pues no, se tiende a embalar. La respuesta correcta que alguien la estaba apuntando por ahí es que se embala. Sería esta. Este tipo de motor, si pierde el flujo inductor, que es lo que me están hablando, porque de los dos sería el inductor el que quito,
tiende a embalarse si sigo alimentando la parte inducida, claro está, sin aumentar la velocidad, con lo cual tendría que tener cuidado la parte mecánica que tenga conectada porque podría producir daños. Si no es capaz de moverla a más velocidad, pues va a acabar quemándose, sería la que os decía yo que era la C, que se quema. Pero se quema como consecuencia de que se embala. Y la última, la 10. Para invertir el sentido de giro de un motor shunt, se invierte la polaridad de la alimentación, se invierte la polaridad en los dos devanados, se invierte la polaridad en uno de los dos devanados, no se puede invertir el sentido de giro en este tipo de motores. El motor shunt creo que es el que nos pone aquí mismo, lo que hace es invertir la polaridad, si no recuerdo mal, de uno de los devanados, ¿no? Vale, uno de los dos devanados invierte la polaridad, sería la correcta. ¿El qué? Ese sería en el caso de que sea serie, pero en el caso de este no. Tiene que ser de uno de los devanados. No, esta no es, marqué la que no era. Es la C. Estaba diciendo una cosa y escribí otra, esta de aquí. Que los invierten los dos en este caso. Y no cambiaría el sentido de giro. Bueno, entonces, de cara al viernes, va a volver a ser, la idea es que vuelva a ser un cuestionario. Vuelvo a repetir lo mismo. Leeros bien el tema, miraros bien los esquemas, porque en el cuestionario ponemos muchas veces el esquema como pregunta. Pongo un esquema, una de las figuras que aparece en el libro, y os hago una pregunta sobre ella. Nos restan las preguntas negativas, pero así todo, en el último control los resultados fueron en general muy flojillos. Tengo las respuestas ya en el examen, es un test. A poco que lo haya leído y que sepa de qué trata el tema, tengo que hacerlo bien. Y no os liéis, que ya visteis que las respuestas no son para liarse. Son muy diferentes unas de otras. Pero claro, hay que tenerlo más o menos claro. Bueno, vamos a mirar también los esquemas que aparecen aquí al final. Vale, estos otros años los suelo preguntar. Pasa que este año al ser tipo test, pues no os lo pondré, pero una pregunta de las del año pasado era hacer el esquema del conmutador estrella-triángulo. Este año, ¿qué os puedo preguntar? Si lo hacemos tipo test, pues a lo mejor os pongo este esquema. A ver si lo encuentro, que está más atrás. Uno de estos de aquí, por ejemplo este. Y os pregunto para qué es ese esquema. Y a lo mejor las opciones que os puedo dar es un conmutador rotativo para un arranque estrella-triángulo, o es la conexión de un conmutador rotativo para hacer una inversión de giro, o la inversión con un conmutador rotativo para, no sé, para conectar, desconectar el motor, de conexión-desconexión, o ninguna de las anteriores. ¿Y qué responderíais? ¿Qué es eso? Esa conexión que aparece ahí. No tengo más que seguir las conexiones del conmutador. Una de las fases, la de la izquierda, entra igual al motor, y las otras dos, tal cual parece que me las estoy invirtiendo, ¿no? Si os fijáis en las conexiones concretamente en esta parte de aquí, lo que está es cambiando
Si yo cambio el conmutador a esta posición, me alimenta esta fase por aquí y esta fase aquí a la segunda. Me está cambiando el orden de conexión de la fase 2 y la fase 3. Eso tiene que ser una inversión del sentido de giro. No puede ser además una estrella triángulo porque fijaos que la placa del motor, como vimos antes, tiene puestas las chapas, tiene puestas las plaquitas, por lo tanto una estrella triángulo no puede ser. Vale, esos son el tipo de preguntas que se pueden hacer aquí tipo test. Os puedo preguntar, por ejemplo, ¿qué pasa si pierdo la fase de alimentación de un motor? Salía una parecida ahí en el cuestionario, por ejemplo. Preguntas sobre lo que vimos de las tensiones del motor. El enunciado de la pregunta puede ser, tengo un motor 230/400 y una red de alimentación de 230 voltios. ¿Cómo conecto el motor? A estrella, B triángulo, C no lo puedo conectar y D cualquiera de las dos me vale. Y hay que dar una respuesta, marcarla que sea... Vale, lo repasáis y me preguntáis durante esta semana dudas que tengáis, palabras que no entendáis, cosas que diga por ahí que no estén claras, las preguntáis. Bueno, por hoy vamos a dejarlo aquí. Empezaremos seguramente mañana o pasado a explicar el siguiente tema, la segunda mitad del tema, vamos. Vale.